Buenas noches compañeros, buenas noches arquitecto Teófilo. Primero que nada agradezco al arquitecto por aceptar nuestra invitación a nuestro taller de PPS. Déjenme presentarnos. Eh, Presento a mi compañero Reuter Girón y su servidor Aníbal Cinto, que somos los moderadores de este taller. Y ahora dejo a mi compañero Reuter Girón para presentar al arquitecto. Muy bien, como siguiente punto tenemos la presentación de nuestro invitado especial, el arquitecto Teófilo Humberto Maque Echeverrío, arquitecto graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala con maestría en Administración Industrial por la Universidad Rafael Landívar, especialización en salud y seguridad ocupacional, gestión calidad, gestión de proyectos, facilitador especialista en las 4D de Franklin Covey. Actualmente parte del staff gerencial del Grupo Casado como gerente de ventas de Sengua, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez, 15 años como gerente a cargo de la infraestructura de Tigo, Telefónica y Bakesoft, consultor para evaluación, gestión de infraestructura y riesgo para el Ministerio Público de Guatemala y consultoría como gerente de obra civil para proyectos del BID y UCE. Publicación de los libros Construyendo Empresas Exitosas desde la calidad, mantenimiento proactivo estratégico y administración de primera línea. Antes de comenzar, se le recomienda a los participantes que si tienen alguna duda la puedan escribir en el chat y posteriormente a la presentación del arquitecto se le pueda responder. Así que, sin más que decir, le dejo la palabra a usted, arquitecto. Puedo presentar, ¿verdad? O tú presentas. Puede presentar usted, arquitecto. Entonces voy a pasarles una presentación de lo que son los. Sí se ve, ¿verdad? Sí pueden verlo, ¿verdad? Sí, arquitecto. Bueno, Sí, bien. arquitecto. Entonces, el tema es básicamente predosificados en construcción, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es una clasificación y lo que son criterios. Una de las cosas más importantes para un profesional de la construcción es tener criterios para, desde el diseño hasta la ejecución. Muchas decisiones que se toman en obra están en función de los resultados que nosotros esperamos. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos criterios. Entonces, ¿qué son los predosificados? Los predosificados son mezclas en seco de morteros y concretos y que además de contener agregados como el cemento y la cal, contienen diversos tipos de polímeros que los mejoran sustancialmente. Son usados para usos específicos en la construcción moderna. Ojo que cuando hablamos polímeros básicamente es algo que proviene del petróleo o son químicos de alguna forma que mejoran ciertas propiedades. Entonces, dependiendo de los requisitos que se tenga para cada uno de esos predosificados, para cada uso, es el tipo de polímeros que se le debe colocar. Entonces, las preguntas las vamos a hacer hasta el final, ¿verdad? Responder las preguntas. Así es. Ok, bueno, entonces aquí les preparé un cuadro que de alguna forma explica cuáles son los diferentes tipos de predosificados y en qué categorías podemos encontrarlos. Estos se encuentran disponibles en el mercado, muchos de ellos. Entonces, el cemento, por ejemplo, tiene dos usos en la construcción. Uno es para lo que son morteros y el otro para lo que son concretos. La diferencia entre un mortero y un concreto es que el mortero está mezclado con el cemento y agregados finos, mientras que el concreto, además de los agregados finos, también contiene agregados gruesos, ¿sí? Entonces, todos los morteros se usan tradicionalmente para diferentes cosas, o es para unir elementos, o es para reparar, o es para revestir. Esos son los usos principales de un mortero. En cambio, los concretos casi siempre forman parte de los elementos principales de una construcción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de morteros, podemos mencionar 4 categorías. Estos son lo que son los adhesivos, lo que son los revestimientos, lo que son los morteros estructurales y finalmente los morteros de relleno o de complemento, dijéramos. Cuando hablamos de adhesivos, son morteros que son usados para unir piezas de construcción. Nosotros vamos a colocar un azulejo, vamos a colocar un piso,
vamos a colocar diferentes elementos que casi siempre son un revestimiento, ya sea para superficies planas o para superficies lisas, una fachaleta, por ejemplo. Entonces, para eso se utilizan adhesivos. ¿Y por qué el nombre de adhesivos? Porque su función principal es pegar, ¿sí? Unir las piezas con otro elemento, básicamente es lo que se hace. Y casi siempre son acabados finales de una obra. Cuando hablamos de revestimientos, a diferencia del adhesivo, el adhesivo lo que hace es pega a un elemento como un azulejo, mientras que el revestimiento ya es el acabado en sí. Entonces, en los revestimientos es lo que tradicionalmente, en la construcción tradicional se usaba como repellos, cernidos, etcétera, etcétera. Entonces, más adelante vamos a ver qué productos o qué categorías encontramos ahí. Después estamos hablando de lo que son los morteros estructurales. Aquí en los morteros estructurales estoy colocando lo que son las piezas, los morteros que se utilizan para unir casi siempre blocks, piedra, ladrillos, etcétera, etcétera, que a diferencia del adhesivo deben cumplir una función estructural. Si, por ejemplo, un azulejo se nos cae, la construcción no se va a venir abajo, pues, o sea, de alguna forma su función no se vería bien, pero no pone en riesgo la obra en sí. En cambio, un mortero estructural, que es, por ejemplo, para unir una pared de block que se va a utilizar en un sistema constructivo tipo cajón, sí debe ser un elemento que de alguna forma, además de unir los blocks, debe cumplir una función estructural. Sí, eso lo vamos a ver. Entonces, cada una de estas está normado, o sea, tiene norma para las características que debe cumplir, pero también tiene una norma que es la que explica cómo se deben hacer las pruebas para verificar si efectivamente cumple con estas condiciones. Yo no voy a mencionar en esta presentación porque no nos va a dar tiempo, no voy a hablar mucho de lo que son las normas, a excepción de los morteros estructurales, porque en esta parte sí es crítico o importante cumplir con ciertas normas. O sea, en los adhesivos, si un adhesivo no es de muy buena calidad, lo más que puede pasar es que se caiga la pieza, pero estructuralmente no hay un riesgo, mientras que con los morteros estructurales sí hay un riesgo. Y después, finalmente estamos con los que son, hablando de morteros, lo que son los morteros de relleno. Por ejemplo, si nosotros vamos a colocar un granceado o vamos a colocar los pañuelos de una losa final, podemos utilizar este tipo de morteros que no tienen otra función más que solo llenar un espacio. No sirven para pegar, no sirven para estructuralmente, sino lo único que hacen es llenar un espacio. En algunos casos también hay algunos morteros de relleno que se utilizan como adhesivos, que en este caso lo que hacen es llenan y a la vez se puede colocar una pieza encima, ¿sí? O sea, puede cumplir las dos funciones. Pero en general los morteros de relleno son morteros que solo son complemento a cualquiera de los productos que están arriba, sobre todo lo que son adhesivos o revestimientos. Después estamos con lo que son los concretos. En los concretos, básicamente, un concreto se diseña o se especifica o se elige a nivel constructivo por dos razones. Una, por el uso que se va a hacer del concreto en sí. Uy, fíjese que estoy en una reunión por Zoom, le marco el ratitito, disculpe. Entonces, o que debe tener características finales, como por ejemplo, que un concreto debe cumplir con 4000 PSI, por ejemplo. Esa es una característica final. Mientras que características para construir es que debe cumplir ciertos requisitos para que la construcción se pueda hacer. Entonces, esas son las dos razones por las que se elige un concreto. Entonces, y eso los tenemos disponibles en lo que son los predosificados. ¿Sí? Después, aquí cuando hablamos de adhesivos, si se dan cuenta, en la primera parte estamos con lo que son adhesivos. Aquí ya hay una clasificación de lo que son los adhesivos. En este cuadro que ustedes están viendo, tenemos en la primera columna, bueno, aquí vemos algunos de los productos que se venden en la empresa donde yo trabajo, donde laboro, que es La Roca. Entonces, podemos clasificar los adhesivos en tres categorías diferentes, que son los adhesivos de uso normal, los adhesivos de uso especial y los adhesivos de uso especial extremo. Si nosotros comparamos estos adhesivos con los adhesivos tradicionales, o sea, que es básicamente un mortero de sabieta o de cemento y yeso en algunos casos,
Estos se utilizan, podrían entrar o ser comparativos con los adhesivos de uso normal. Sin embargo, cuando hablamos de un adhesivo de uso especial, estos elementos no son tan buenos para poder cumplir lo que sí pueden hacer un adhesivo predosificado. No digamos cuando son adhesivos de uso extremo. A mí me acaba de pasar hace algún tiempo que yo fui a una presentación de estos productos con un maestro de obras que tenía mucho tiempo cerca de la frontera de Guatemala. Y él me decía, o sea, una señora que era de una ferretería, me dice, es que yo coloqué una fachaleta y la fachaleta se cayó. Y entonces ella dice, y el albañil de muchos años, lo que me dijo es, me dijo que para volverlo a pegar, lo que hizo fue agregarle más cemento, ¿sí? Entonces yo le digo a ella, mire, disculpe, pero con agregarle más cemento no está logrando que esa fachaleta vaya a quedar bien. ¿Y cuál es la razón de ello? El cemento es muy bueno para adherir elementos cuando tienen absorción. Para eso es bueno el cemento. Cuando el cemento puede adherir de alguna forma a algo que absorbe, entonces el cemento funciona bien. Pero si las piezas no absorben bien, yo le agrego más cemento y no voy a lograr absolutamente nada. O sea, igual la pieza se le va a volver a caer. Y efectivamente, un tiempo después, cuando yo hablé con la señora, me dijo, sí, efectivamente se cayó. Bueno, ahí lo que tenía que usar era o un adhesivo de uso especial o un adhesivo de uso extremo, ¿sí? Entonces, ¿en qué se diferencian? Ahorita se los voy a explicar. Entonces, el adhesivo de uso normal, ya, o sea, ustedes vamos a colocar, por ejemplo, un azulejo o un piso cerámico. Lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al piso cerámico o al azulejo y echarle un poquito de agua. Si lo absorbe la pieza, significa que yo puedo usar un adhesivo de uso normal o puedo usar un adhesivo tradicional, hecho en obra, no hay problema, porque el cemento va a funcionar bien, va a pegar bien, pero debo verificar que en la superficie donde lo voy a pegar también tenga absorción. Si ambas superficies tienen absorción, un adhesivo de uso normal o un adhesivo tradicional me va a funcionar. O sea, lo va a pegar porque el cemento, que es el que está trabajando, que está adheriendo, que está aglomerando, de alguna forma lo va a mantener en su lugar, ¿sí? Entonces va a funcionar bien la pieza. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, hay una remodelación y yo tengo un piso ya colocado? Un piso normalmente no absorbe, no tiene absorción. En ese caso, en el mercado se empezaron a vender hace algunos años lo que le llamaban el PSP. PSP significa piso sobre piso. El PSP básicamente es un adhesivo que contiene cemento, o sea, agregados finos, más cemento, más polímeros. Los polímeros son algún tipo de químico, un tipo de pegamento que lo que hace es básicamente adherir en una superficie que no tiene absorción. Entonces, la señora de las que yo les contaba en su fachada, lo que tenía es que estaba usando una fachada de un producto que no absorbía. La pared probablemente sí absorbía, pero su producto que estaba colocando, la fachaleta que estaba colocando, no tenía absorción. Por lo tanto, no iba a funcionar bien. Y efectivamente no funcionó bien. Yo por eso es que en esta tabla les coloco los tradicionales no son apropiados para esto. Si ustedes utilizan un adhesivo de uso normal o un adhesivo tradicional, se les va a caer la pieza. O sea, probablemente en un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, se les va a caer. Segurísimo que se les va a caer. Y cuando ustedes vean fachadas donde se cae la pieza, es básicamente porque no usaron el adhesivo correcto. Tenían que haber usado un adhesivo de uso especial. Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Contiene, además del cemento, polímeros, ¿sí? Polímeros que de alguna forma permitan que la pieza se mantenga en su lugar, ¿sí? Sin embargo, además de los polímeros, o sea, o los adhesivos de uso especial, también existen los adhesivos de uso especial extremo. ¿Cuáles son estos adhesivos de uso especial extremo? Miren, no es lo mismo un PSP que se va a utilizar en el interior de una casa, ¿sí? Donde no tenemos inclemencias del tiempo, no hay cambios de temperatura, no hay frío, calor, sol, etcétera, etcétera, a utilizarlo en el exterior. Y no es lo mismo utilizar piezas de porcelanato, por ejemplo, que tienen un cierto tamaño, o piezas
piezas cerámicas que tienen, qué sé yo, 20 por 20 centímetros o 30 por 30, a utilizar piezas muy grandes. Cuando yo tengo condiciones extremas, como el caso de utilizar una fachada exterior, piezas muy grandes o piezas que van vertical o que van por debajo, que la gravedad los está queriendo hacer que se caigan, en ese caso, yo como arquitecto debería de utilizar un adhesivo de uso especial extremo. ¿Por qué yo le coloqué de uso especial extremo? Porque básicamente estos productos lo que contienen es mucho más polímeros que uno de uso especial, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo con ello es asegurando que la pieza no se va a caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no estoy confiando en el cemento. El cemento es muy bueno para adherir, sin duda, y en la antigüedad se usaba solo eso, porque no existían los polímeros. Pero en la actualidad ya existen polímeros. Entonces, queremos que la pieza no se caiga, usemos un adhesivo de uso especial o de uso extremo cuando se requiera. ¿Sí? Entonces, de ahí tenemos lo que son los repellos. En los repellos, ustedes los que están estudiando todavía, saben que después de haber terminado una pared de bloque, lo que sigue es colocarle un repello, ¿sí? En lo que son revestimientos, en lo que son acabados, ¿sí? Que no vamos a colocar una pieza, ¿sí? Que no vamos a pegarle una pieza, existen dos categorías, o sea, existen dos procesos. Uno es repellar la pared y después aplicarle un acabado. El repello, la función que cumple básicamente es llenar una superficie, o sea, dijéramos nivelar la superficie, la pared de bloque, de ladrillo o lo que fuera, lo que ustedes tengan, es nivelar la superficie y dejarla lista para después aplicarle un acabado final. Eso es normalmente lo que se hace. Entonces, aquí existen, yo lo tengo dividido aquí en 4 cuadrantes, dijéramos. En la primera parte, o sea, de este lado, nosotros vemos lo que son repellos, ¿sí? En la parte superior. Repellos en color gris, porque utilizan cemento gris. Y en este lado, realmente no hay equivalentes en blanco, porque el cemento blanco es más caro, ¿sí? En repellos no hay en color blanco, solo hay en color gris. Y de ahí en lo que son acabados, están los acabados en color blanco y los acabados en grises. Los productos, por lo menos los que nosotros se distribuyen en la compañía donde laboro, que es básicamente La Roca, existen dos productos. Uno es repello capa gruesa y el otro repello capa fina. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El repello capa gruesa tiene agregados calizos de 0 a 2 milímetros con una curva granulométrica de granos, de granos gruesos, cemento gris y polímeros. Ok, cuando hablamos de lo que es la curva granulométrica, se refiere a la cantidad o porcentaje de granos que hay entre 2 milímetros a 0 milímetros, entre lo que es lo fino y lo grueso, pero la predominancia está en los agregados más cerca de los 2 milímetros que de los 0 milímetros. Ese es el repello capa gruesa. ¿Por qué se denomina capa gruesa? Porque básicamente tiene la capacidad de llenar espacios más grandes. O sea, si el albañil estaba medio y no vio bien y le quedó algo desnivelado a la pared, con este producto lo que se hace es se nivela la pared, ¿sí? Esa es la función que cumple. Si el albañil tiene mucha experiencia y hizo un trabajo muy bien, hizo un buen trabajo que está bien nivelado, puede usar un repello capa fina. La diferencia entre el capa gruesa y el capa fina es que esta tiene agregados calizos de 0 a 1 milímetro, ¿sí? O sea, son granos más pequeños. Entonces, y en ambos casos sirve como primera capa para superficies de obra gris que requieren mucha nivelación. Puede ser una pared de bloque, puede ser una pared fundida, puede ser una pared de ladrillo, puede ser una pared de piedra, lo que ustedes quieran. Incluso si es una pared de adobe, podríamos utilizar estos productos. Después está lo que son los acabados en color gris. En este caso, aquí vemos lo que es el acabado fino gris y el acabado fino blanco. Los dos productos son equivalentes entre sí. Después está el acabado cernido gris,
el acabado extra fino gris y aquí en blanco tenemos el acabado extra fino blanco. Ahora bien, ¿en qué se diferencia cada uno de estos productos? Veámoslo. El agregado calizo, el acabado fino gris, es de 0 a 2 milímetros el grano, con una curva granulométrica de los granos finos, o sea, sobre todo de granos gruesos. El acabado cernido tiene de 0 a 1 milímetro, parecido a la capa fina del repello, y el acabado extra fino básicamente tiene de 0 a 0.5 milímetros, ¿sí? Ahora bien, la diferencia, por ejemplo, entre los repellos que tienen un grano parecido, por ejemplo, el capa gruesa y el acabado fino gris, es que el acabado contiene sus granos, su curva granulométrica es más tirando a los granos finos que a los gruesos. Además, los repellos o el tipo de polímeros que contiene uno y el otro, sirve como base, los repellos, mientras que los acabados sirven como acabado final. Parte de la razón, o sea, parte de los polímeros que tienen, cumplen una función no solo que deba adherir, por ejemplo, en el caso de los repellos, debe adherir la pared más lo que viene encima, lo que le vamos a aplicar, mientras que los acabados, su función está en que no se raje. Entonces, es un complemento. Lo ideal sería que usáramos un repello, ya sea capa gruesa o capa fina, y algún tipo de acabado, ¿sí? Entonces, yo podría usar un repello capa gruesa porque el albañil me lo dejó medio, y si voy a dejar blanqueado, o sea, lisa la pared, puedo usar un acabado extra fino gris, por ejemplo, si voy a pintar. Si no voy a pintar, puedo dejarlo con un acabado extra fino blanco. Mi recomendación sería utilicen el acabado extra fino blanco y pinten, porque la pintura queda de alguna forma mejor. Recuerden que cuando ustedes aplican una pintura, lo que hacen es que sellan poros. Entonces, un acabado o una construcción bien ejecutada debería ser un repello, un acabado y pintura. Es la recomendación. Pero como en muchos casos no hacen eso, entonces pueden colocar un repello, un acabado. Si es blanco, no van a pintar, lo dejan en blanco y ahí puede funcionar. Entonces, aquí están los diferentes productos. Y finalmente el base coat. El base coat es un tipo de producto que se utiliza cuando nosotros estamos usando fibrocemento o algún tipo de prefabricado, tabla yeso, por ejemplo. El base coat lo que tiene es que tiene polímeros diferentes. Los polímeros que tienen es para, de alguna forma, puedan soportar los movimientos, de alguna forma. Entonces, es un producto que se utiliza en esos casos específicos. Los acabados se utilizan para paredes de mampostería, el base coat se utiliza para productos prefabricados. ¿Sí? Entonces, aquí estamos con lo que son los repellos, o sea, los acabados, dijéramos, repellos y acabados. Después están los morteros estructurales. En los morteros estructurales podemos encontrar 4 productos, que son los morteros que se utilizan para pegar, sobre todo, block y para pegar ladrillos, por ejemplo. Lo podríamos usar para pegar piedras si fuera el caso. En este caso, existen cuatro tipos de productos, que son los morteros clase M, los morteros clase S, clase N y clase O. Cada uno de estos morteros, o sea, antes de que existieran los predosificados, estos ya existían en especificación con lo que eran el uso de cemento y cal, más agregados finos. Ahora bien, que es una combinación de ambos, ¿sí? La cal tiene ciertas propiedades y el cemento otras. El cemento tiene mayor propiedades de adhesión, mientras que la cal lo que sirve es para retener cierta cantidad de líquidos. Entonces, cuando son elementos como, por ejemplo, una pared que absorbe mucha agua, como una pared de ladrillo, la cal lo que permite es que de alguna forma el mortero no se vaya a secar, no vaya a fraguar correctamente. Entonces, esa es la combinación. Cada uno de estos morteros, según la especificación, tiene usos distintos. Entonces, esta es una tabla que la pueden ver, donde explica cuáles son los usos, y esta tabla la encuentran ustedes en la norma para este tipo de productos. Entonces dice, por ejemplo, que el mortero NOM
muros con carga, muros sin carga, paredes, el muro en exteriores. Las alternativas para usar son la S, la M. Entonces aquí está explicado básicamente cuál es el uso. Pero a mí lo que me interesa mucho es que vean esta parte de acá. Esto es bien importante. Cuando ustedes utilizan bloques normados, o sea, lo ideal, si ustedes van a construir bajo el sistema constructivo de cajón, que es como se construye en Guatemala, ustedes deberían de usar el mortero apropiado porque está cumpliendo una función estructural. En este caso, si usan un bloque tipo A, deberían de usar un mortero clase M. Podrían usar clase M o clase S. No deberían de usar un clase N ni un clase O. ¿Por qué? Porque clase O y clase N no están diseñados para soportar la misma capacidad de un bloque tipo A, ¿sí? Si van a usar, y ese es el de sello azul, si van a usar un bloque tipo B, deberían de usar, aquí solo pueden usar el clase S, no pueden usar el clase N ni el clase O. Si van a usar un sello verde, deberían de usar el clase S, ¿sí? Entonces, cuando son muros estructurales bajo el sistema constructivo de cajón, el uso que tienen que hacer es usar el clase S. Es lo que pide la normativa, la norma CUANOR 41050 y que está explicado en los manuales de AGIES. AGIES es la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales. Y ellos dicen que el sistema constructivo de cajón, uno de los requisitos que debe cumplir es usar el bloque adecuado, hacerlo confinado y además utilizar el mortero correcto. Entonces aquí es bien importante. Aquí recuérdense que estos morteros no solo cumplen una función de pegar los blocks, también cumplen una función estructural. ¿Por qué es una función estructural? Porque deben soportar esfuerzos de compresión, deben soportar esfuerzos para que permitan aglomerar y que la pared trabaje como un todo. Si eso no lo cumplen, su muro de alguna forma no está cumpliendo con lo que la normativa estipula. De ahí, al entrar a los concretos, aquí les puse una clasificación de los diferentes tipos de concretos que podemos encontrar. Entonces, ¿se recuerdan que hablamos de concretos que deberían de cumplir dos funciones? Una función es el uso final del concreto. Si a mí en la obra me dicen que mi concreto, el elemento que voy a fundir, una losa, una columna, una viga, lo que sea, debe cumplir 3000 PSI, yo debería irme a buscar estos concretos. O sea, en obra yo puedo hacer estos concretos también, pero si voy a usar predosificados, yo puedo usar desde piedrín de 1 pulgada, 3/4, media o 3/8. Solo tengan cuidado de algo. Comercialmente ustedes solo encuentran disponible, o sea, si ustedes van a adquirirlo, van a encontrar de media y de 3/8. Si necesitan uno de 3/4 o una de pulgada y es una obra bastante grande, se les puede fabricar, pero tienen que pedirlo con tiempo. No existen en stock. Si van a utilizar el 4000 PSI, la misma historia. O sea, tienen de 1 pulgada, 3/4, media, 3/8, etcétera, etcétera. 5000 PSI tendrían que pedirlo, lo mismo que el 6000 PSI. O sea, imagínense, ustedes podrían hacer una fundición de 6000 PSI con cualquier pedrín, pero tendrían que pedirlo previamente para que se los fabricaran. Ahora bien, ¿cuál es el uso que se les da normalmente? ¿Cuándo uso yo un piedrín grande, de grano grande, o cuando uso un piedrín de grano pequeño? Eso depende de qué es lo que ustedes van a fundir. Estructuralmente hay estipulado que el piedrín debe estar en función de la separación entre los refuerzos. Entonces, casi siempre el criterio es en fundiciones de losas, de vigas, que son elementos donde hay, y sobre todo en los nudos donde se unen vigas, donde viene la columna, viene una viga acá, viene otra viga acá, muchas veces el espacio no es tan grande. Entonces, yo necesito usar un piedrín pequeño para que me pueda llenar el espacio, para que cuando yo aplique, haga el colado del concreto y le aplique el vibrador, el piedrín pueda bajar de alguna forma y llenar el espacio. Un requisito muy importante cuando se hacen fundiciones es, ustedes deben llenar los espacios. No debe tener vacíos, no debe tener ratoneras,
pero si no son ratoneras, pueden ser espacios muy grandes, y esto se da o porque no se vibró bien, o porque el piedrín era muy grande, o porque el diseño de la mezcla no tiene la curva granulométrica especial para llenar. Eso quiere decir que si ustedes tienen una mezcla, un concreto que tiene mucho piedrín y poca arena, no va a llenar el espacio, porque los piedrines por su mismo tamaño no llenan el espacio correctamente. Entonces, mi curva granulométrica es básicamente el porcentaje que yo tengo de los diferentes granos en los diferentes tamaños. Y cuando hago un diseño de mezcla, lo debo hacer de tal forma que al hacer la fundición va a llenar el espacio. Cuando yo estoy en una obra, es muy difícil controlar cuál es esa curva granulométrica, porque eso depende de qué arena sea. Entonces hay arenas que venden una arena de río que tiene mucho grano grueso y poco grano para llenar. Entonces esa curva granulométrica no es la apropiada. Por eso es que ustedes cuando tienen cierto tipo de obras que vienen de especificaciones europeas o norteamericanas, ellos especifican el tipo de piedrín que deben usar, la resistencia a la compresión, ya sea 3000, 4000, 5000 o 6000 PSI, y aparte de eso le dice cuál es la curva de la granulométrica que tiene. Entonces, si ustedes quieren cumplir con esas especificaciones, deberían o ya sea asegurarlo en obra o ya sea comprar este tipo de productos que son los que de alguna forma están formulados en el laboratorio y les va a cumplir con lo que ustedes les están pidiendo. Entonces, pues aquí estoy con la presentación, creo que fue bastante breve, no sé si tienen alguna duda o quedó claro o quieren preguntar algo. Muy bien, entonces podríamos pasar al siguiente punto, el cual son las preguntas. Cualquier duda que tengan los participantes pueden escribirla o bien pueden encender su micrófono y posteriormente el arquitecto les estará respondiendo. ¿Quedó claro o no sé, no se entendió mucho? Buenas noches. Buenas noches, sí, Yo tengo una pregunta. dime. Estaba, pues entré un poco tarde, pero estaba viendo lo que eran los acabados que ustedes tenían, según el tipo de acabado que se va a requerir, el tipo de grano, que iba hasta 1 milímetro, creo que era máximo el tamiz, ¿verdad? Con respecto a esto, si estamos hablando de un bloque que es certificado, por ejemplo, Megaproducto nos vende ese tipo de bloque. El bloque tiene un acabado muy bueno. Es necesario hacer una base para aplicar el blanqueado, o qué es lo que usted recomienda para ese caso. Mira, lo que pasa es que sí es recomendable que tú le apliques la base. Si está muy bien la pared, porque la pared la dejaron bien, tú podrías usar el repello capa fina, porque la base, o sea, el repello capa fina, básicamente la función que cumple es llenar el espacio, ¿sí? Y preparar la superficie que viene atrás. Si tú aplicas directamente el acabado, lo que va a pasar es que muy probablemente se te va a ver la sisa, o sea, no te va a llenar totalmente, porque recuérdate que los repellos tienden a tener un grano con una curva granulométrica más tirando a los agregados gruesos, mientras que los acabados tienen una curva granulométrica tirando más a los agregados finos, de tal forma que lo que te va a permitir esa base es asegurar que la obra realmente te va a quedar bien blanqueada. Si no puede ser, y al aplicarla, y eso o sea, lo podemos ver, te va a quedar de alguna forma como la sombra de la sisa, de los blocks. Entonces la recomendación es, sí, usa los dos productos. Está Usar ambos. diseñado, o sea, es prácticamente podríamos decir que es un sistema constructivo. Un sistema constructivo es usa un repello y después usa un acabado. Sería lo recomendable. Sí, y sí es lo que habitualmente se ve, pero por ejemplo en las construcciones que hacen ahora, por ejemplo las casas en serie, he visto de que como el bloque está demasiado bueno, o sea, tiene muy buen acabado el bloque, siendo certificado, ellos únicamente vienen y aplican el acabado sin haber puesto una base. Fíjate que en esos casos yo lo que he visto es que normalmente aplican un repello capa fina. Es lo que terminan usando muchas veces. Entonces aplican el repello capa fina y ahí lo dejan. Sí, José Luis. Buenas noches, solo una consulta con respecto a lo que el compañero está haciendo mención ahorita.
sí he visto yo también ese tipo de situaciones que se dan, que el blog tiene muy buen acabado al final, entonces lo que hacen directamente es que vienen, y por ejemplo en este caso la monocapa es la que utilizan para darle un acabado final, lo cual he visto que no genera esa aplicación de sombras, como usted menciona, pero no sé si en todos lados se puede hacer uso de eso. Mira, lo que pasa es que en todo caso, la recomendación sería no usas un acabado final, sino más bien usas un repello y déjalo con el repello, porque el repello capa fina tiene un poco más de grano y te va a funcionar. No te va a quedar tan, dijéramos que no te va a quedar tan bien como debería quedar. Te voy a contar algo que yo sí, yo tengo mucha experiencia en lo que son pinturas. Te voy a poner el equivalente con la pintura. Cuando tú hablas con la gente de Sherwin-Williams y todo lo demás, ellos hablan de las pinturas como un sistema de protección, hablan ellos. Y normalmente ellos, cuando, por ejemplo, tú vas a aplicar un producto, una pieza metálica, ellos hablan de que deberías de tener una pintura de fondo y una de acabado. Está bien, mucha gente solo utiliza el fondo o solo utiliza el acabado. Pero la razón por la que ellos te explican que debes usar el fondo y el acabado es porque el fondo sirve de protección y de base. Y el acabado lo que hace es básicamente, su función principal es básicamente que se vea bien. ¿Me entiendes? Mucha gente acostumbra a aplicarle solo el fondo o solo el acabado. Cuando tú le aplicas solo el acabado, se va a ver bien, pero la protección no la está haciendo tan bien porque no es su función principal. Si tú aplicas solo el fondo, va a proteger bien, pero no se va a ver tan bien. Lo mismo pasa con los repellos y los acabados. El repello, su función principal es servir de adherencia y de base. Y el acabado, su función principal es que se vea bien. Entonces, sí, lo pueden hacer de esa forma y así lo hacen, sí, pero no es lo más conveniente. Entonces, aquí vamos a hacer el equivalente con lo que son pinturas y debería ser un sistema. Sí, sí, Daniel. Buenas noches, arquitecto. Muchísimas gracias por esta conferencia eh, que nos llena mucho de conocimiento. Yo lo que he visto también es de que, por ejemplo, el repello, aparte de unificar la superficie, evita o genera una transición, como usted lo comentaba. Y entonces, al tener una superficie unificada y ya con una transición correcta, ya el acabado se tira de una forma más rápida, teniendo un menor costo en la compra de materiales. Entonces, Tienes toda la razón, porque fíjate que ahí lo que estás haciendo es, y lo que tú dices es cierto, cuando tú aplicas un repello, el repello casi siempre tiene ciertas propiedades y ciertos tipos de polímeros. Cuando tú nivelas la base, tu acabado final te rinde más. Tienes toda la razón. Tú aplicas un repello, nivelas la base y puedes acabar por aplicar el extra fino, por ejemplo, y tu cubrimiento es muchísimo mayor. Y eso que tú dices es cierto, es exactamente así. y Lo de mismo ahí, pasa, lo mismo pasa con las pinturas, te sé decir, porque fíjate que cuando tú aplicas una pintura, la primera pintura de base te sirve para sellar poros. Entonces, cuando tú aplicas la segunda capa, que es el acabado, ya el poro está sellado y te rinde mucho más, te cubre mucho más y te da un mejor, un mejor resultado. Sí, pero sí y tienes de, razón, eso es y cierto. de, y de ahí yo no sé si usted, qué recomendación nos puede dar, si es aconsejable o no agregarle un poco de polvo de mármol para hacer más resistente el acabado, ¿verdad? Mi recomendación es no lo hagas, porque los productos ya están diseñados para tus usos. O sea, si tú le agregas un producto diferente, yo he sabido de algunos que lo que hacen es, por ejemplo, con los adhesivos. Compran un adhesivo, le agregan un poco de cemento y arena y ahí lo que están haciendo es prácticamente afectar el producto. Mi recomendación es no lo hagas. Tú utiliza los productos tal y como vienen, revisa las etiquetas y te vas a dar cuenta que tu funcionamiento es mucho mejor usar el producto como lo dice, lo recomienda el fabricante, que es básicamente aplicarle agua y aplicarlo. Si tú le agregas algo diferente, puede ser que arruines el producto y tu resultado no sea el mejor.
Ok, muchísimas gracias, arquitecto. Sí, Miguel. Gracias, arquitecto. Buenas noches. Solo con una consulta con respecto a estos predosificados, específicamente en el tema de los acabados. ¿Cuál es la mejor recomendación para aplicarlos en aquellos muros que no son de mampostería? Me refiero a los de concreto armado, como los muros de baja ductilidad, porque he visto que regularmente en los elementos que son de concreto, o sea, cuando en las casas, ¿verdad? Que son los blocks y las columnas de concreto, regularmente los albañiles le pasan una chuela para que el acabado se sujete bien, porque al parecer de la superficie lisa no se puede sujetar muy bien y se cae. ¿Cuál sería la mejor recomendación en estos casos? Bueno, realmente el producto está diseñado para que sí pueda adherir porque contiene polímeros. Debería de poderse adherir, a menos que el producto no sea de muy buena calidad o a menos que el producto probable pudiera estar vencido. Pero el producto sí está diseñado para que soporte, para que puedas adherirse ahí. ¿Y por qué te digo que sí lo debería adherir? Básicamente porque contiene polímeros, no solo es cemento. Si el producto lo mezclaron con cemento o hicieron una combinación ahí, el producto no les va a quedar bien, pero sí está diseñado para ello. Y te lo puedo afirmar por una sencilla razón. Yo en mi casa, ahorita a fin de año, hice un acabado y había un desnivel más o menos como de, así, bastante grande, que era casi como 1 centímetro, casi 2 centímetros. Y yo apliqué estos productos, apliqué el repello capa gruesa y el albañil, cuando yo lo iba a aplicar, me dijo, mire, eso se le va a caer. Y le dije, disculpe, le dije, pero utilice este producto y se va a dar cuenta que no. Entonces, lo único que le recomendé es que aplicara un día una capa y al día siguiente le volviera a aplicar la segunda capa. Entonces, 3 capas tuvo que aplicar. Y sobre la tercera capa, que era repello capa gruesa, ya aplicó el acabado y el acabado funcionó bien. Y aquí las paredes, aquí donde yo vivo, son paredes de concreto, o sea, son de las que tú dices. Y sí pudo adherir, no una capa, 3 capas. Y las 3 capas las pudo soportar perfectamente sin ningún problema. Si yo lo hubiera usado un repello normal, hecho en obra, no me hubiera funcionado bien. Probablemente si hubiera usado algún otro producto, tal vez no me hubiera funcionado bien. Pero al menos de este producto que te estoy hablando, sí funcionó, sí me quedó bien. Entonces, es básicamente por los polímeros. Es lo mismo que te decía con el PSP. El PSP estás pegando sobre una superficie lisa y no se desprende si tú usas el producto correcto. ¿Por qué? Por los polímeros. Muy amable, arquitecto. Gracias. A ti. Sí, Daniel. Yo creo que a veces no pega correctamente porque los elementos todavía tienen partículas de polvo. Entonces, al tener partículas de polvo, pegará un tiempo, pero por eso es de que a veces se desprende por una mala aplicación. Ya. Bueno, mira, yo trabajé por muchos años en Tigo como gerente de obra civil y nosotros estábamos a cargo de la pintura de las torres. Las torres son piezas metálicas lisas. Y algo que nos ocurría es, nosotros usábamos una pintura que era con un porcentaje muy alto de adherencia porque usaba polímeros, o sea, los polímeros para pintar sobre galvanizado. Imagínense ustedes, el galvanizado es súper liso. Y efectivamente lo que tú dices, en alguna oportunidad cuando traían, si la torre era nueva, por ejemplo, y traían un aceitío y tú aplicabas la pintura ahí, obviamente no pegaba, porque el aceite impedía que eso ocurriera. Y la otra cosa que nos tendía a ocurrir era cuando se aplicaba sobre pintura ya existente. El procedimiento nos pedía a nosotros que teníamos que verificar y hacerle una prueba de adherencia a la pintura. Si al hacerle la prueba de adherencia, lo que verificamos es que estuviera bien adherida. Si no se hacía la prueba de adherencia y la pintura estaba suelta al aplicar la nueva pintura, aunque fuera muy buena, obviamente estaba aplicada sobre una superficie que se iba a desprender. Lo que tú dices es cierto. Si tiene polvo y tú aplicas directamente ahí, no va a adherir porque el polvo es algo que no está pegado a la superficie. Tienes toda la razón en ese caso. Y así es. Arquitecto, disculpe una última pregunta. Hablando, em, bueno, en términos que no deberían de suceder, que una pared se encuentre desplomada o, por ejemplo, cuando estamos en la solera intermedia
y hubo un desplome y hay una pequeña grada entre la solera intermedia, por ejemplo, y el levantado del muro. Esto genera de que el acabado, por ende, lleve una capa más gruesa. Pues regularmente, donde yo he estado trabajando, lo que hemos aplicado es una malla. Porque regresando a lo que estaba escuchando con usted, de que el polímero que ustedes vendían, pues se adhería, aunque fuera un poco más grueso, no se iba a caer. Entonces, si aplicamos este sistema, entiendo yo que por ende deberíamos de poner la malla para que no haya desprendimiento del producto o no. Mira, a ver, si estás hablando de que es medio centímetro o algo por el estilo, utiliza el acabado capa gruesa. Si no es así, si es un desnivel muy, muy grande, yo te diría que mejor manda a los albañiles que lo vuelvan a hacer de nuevo. O sea, si es 1 centímetro, hasta menos de 1 centímetro, con el acabado capa gruesa lo puedes llenar, sin No duda. habría necesidad de poner ninguna No. malla. Lo que pasa es que si tú pones una malla y la malla no la instalas bien, de alguna forma lo que te va a hacer es agravarte el problema. Entonces mi recomendación es utiliza el acabado de relleno. Fíjate que, por ejemplo, cuando estamos hablando de los adhesivos, hay un adhesivo que se utiliza, un adhesivo capa gruesa, que lo que hace es llena, cuando hay desniveles en el piso muy grandes, llena y sobre eso puedes aplicar directamente el piso, lo que vas a pegar. En ese caso te funciona. Entonces está llenando y a la vez sirve para pegar. Pero si es muy, muy grande el espacio, lo que deberías de hacer es llenar el espacio probablemente con un granseado o algo, algún producto y encima ya aplicas el pegapiso. Realmente, esos son el tipo de cosas que no deberían de ocurrir, pero tienden a ocurrir, porque hay albañiles que no son muy diestros, que se digan, y a veces hacen trabajos mal ejecutados. Si nosotros tenemos una buena supervisión, deberíamos de evitar eso. Pero hasta cierto nivel, los productos estos te pueden funcionar bien. Lo que pasa es que en ese caso, utiliza el producto correcto. Aquí tendrías que usar un repello capa gruesa. Sobre el repello capa gruesa y aplicas el acabado, porque ya te sirvió para nivelar. Ese repello capa gruesa, ¿hasta qué distancia es recomendable o la que usted me recomienda? Usted me dice medio centímetro máximo o podría ser más. Puede ser un poco más, lo que pasa es que cuando tú tienes un poco más, no lo puedes hacer en una sola capa. Como te decía, yo aquí en mi casa tenía casi 1 centímetro, un poquito más de 1 centímetro, y el albañil lo llenó básicamente en 3 capas. Por O sea, capas separadas, sí, en o sea, tiempos. llenó un día, de ahí le dije al día siguiente, ya que haya secado, vuelve a aplicar otra capa, y de ahí vuelve a aplicar otra capa. Al tercer día, ya dejó nivelada la pared. Y ya sobre eso ya pudo aplicarse el acabado, y el acabado quedó nítido. De acuerdo, muchas gracias, arquitecto. Sí, Xiomara. Buenas noches, arquitecto. Disculpe una consulta. ¿Qué pasa cuando tenemos una remodelación de una vivienda de unos 40 años? Se le cambia todo el repello y nos damos cuenta que tenemos, así como usted dice, ¿verdad? Desperfectos. Al final hay desplomes muy grandes, desplomes de hasta 2, 3 centímetros. ¿Este tipo de repello de capa gruesa puede repararlos? O sea, yo estoy hablando de una casa ya construida, que ya está en uso, que, por ejemplo, a mí me sucedió con un cliente que él compró una casa y le quitamos todo el acabado porque no le gustaba el acabado. Entonces el problema fue que usted tocaba y se caía el acabado también, aparte de, ¿verdad? Entonces, hubieron que hacer reparaciones muy fuertes, pero sí habían momentos en que encontrábamos hasta 4 centímetros de desplome. ¿Qué Ah, producto recomienda ahí usted? bueno, mira, 4 centímetros de desplome ya es bastante. Sí, es un Yo montón. la recomendación que te diría, en todo caso, lo que pasa es que viéndolo así, habría que verlo en obra para poder tomar las decisiones. Probablemente haya partes donde puedes aplicar algún tipo de producto, otras probablemente vas a tener que cortar, hacer algún corte, porque a veces cuando la pared está desplomada, uno lo que hace es nivela cortando una parte y la otra llenando, porque si solo vas a llenar,
hay un momento donde puede ser que no funcione. Lo que yo te recomendaría ante todo es, en cualquier punto que tú vayas a hacer, asegúrate que la base esté bien. Porque si yo voy a llenar y la base está floja o está suelta, ahí lo que va a hacer es que se va a desprender porque le estamos aplicando de alguna forma un peso, de alguna forma que no te lo va a funcionar. Entonces, en algunas partes seguramente vas a tener que hacer corte, en otras partes seguramente vas a tener que llenar y en otras seguramente vas a tener que volver a nivelar o reconstruir algunas cosas. Cuando uno está haciendo una cuantificación de obra, casi siempre considera que en las remodelaciones es una de las condiciones más críticas que hay, porque uno considera que va a hacer ciertas cosas y termina haciendo un montón de cosas más. Resulta que yo consideré que el drenaje estaba bien y después cuando llego todo el drenaje está picado, tengo que cambiar todo el drenaje. Entonces los costos, de hecho, en una remodelación casi siempre uno tiene que ponerle un margen muy alto y dejar explicarle al cliente, yo estoy considerando esto, pero si ocurre esto, que no lo había considerado, esto tiene un costo adicional. Entonces ahí sí que es como un criterio, yo diría puntual, porque no sería muy fácil, no podríamos decir qué hacer en cada caso en particular, sino habría que ir a ver cada punto y tomar la decisión en cada uno. Y seguramente en la misma construcción vamos a utilizar diferentes criterios de acuerdo a lo que encontremos. Pero ahí sí que la pura experiencia y de verdad sí eso es Pero, bastante difícil. no, sí es bastante complicado, pero ¿cuánto es lo máximo que el capa gruesa que ustedes manejan se puede aplicar? ¿Cuánto es el grosor máximo? Mira, yo te diría que con un centímetro Máximo, estaríamos bien, un centímetro y medio, tal vez, pero yo más de eso no lo aplicaría, yo no utilizaría más de ello. Ahora bien, el producto está diseñado para que pueda soportarte bien. Lo que pasa es que te quita mucho tiempo, porque tienes que, imagínate, tienes que aplicar una capa, de ahí dejar otro tiempo y de ahí volver a aplicar. Entonces, te quita bastante tiempo. El producto sí está diseñado para que te pegue bien, para que funcione. Pero hay un momento donde ya se vuelve muy oneroso tener que estar aplicando capa y capa y capa. Entonces hay un momento donde tal vez recorta un poco y de ahí aplica la capa, porque sí te va a quitar mucho tiempo. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, yo creo que por el tiempo ya a las 7 muchos alumnos tienen clases, así que podríamos pasar a la siguiente etapa, compañero Aníbal. Bueno, para este punto tenemos un pequeño reconocimiento al arquitecto Teófilo Mac. Ahorita mi compañero lo puede presentar. Bueno, arquitecto, primero muchas gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación y gracias a los compañeros por sus preguntas que nos ha ayudado bastante. Y tenemos este reconocimiento para el arquitecto que dice así: Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Facultad de Arquitectura de la Antigua Guatemala, práctica profesional supervisada, sección A, otorga el presente reconocimiento al arquitecto Teófilo Mac Echeverría por su participación en el taller Materiales Predosificados, correspondiente al desarrollo de la actividad de PPS celebrada de octubre del 2022. Y aquí está la firma de uno de nosotros, que soy yo, Aníbal Joel Cinto López, encargado de la práctica profesional supervisada, y el arquitecto Ricardo Stim Yescas Zambrano, el supervisor docente de PPS, sección A. Y espero que sea su agrado, arquitecto. De veras, le agradecemos un montón por este gran conferencia que ha sido nuestra ayuda. Y siguiente punto, compañero. Muchas gracias. Sí, arquitecto. Le agradecemos bastante su participación. Creo que fue de bastante conocimiento para todos los presentes aquí. Así que pues, sin más que decir, nos despedimos de todos. Se ha enviado el link de la asistencia en el chat para los que
para los que se le va a enviar el diploma. Así que, pues, sin más preámbulo, nos despedimos. Pueden desconectarse. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, y gracias, Gracias. arquitecto.